De los aproximadamente 50.000 guardias que sirvieron en los campos de concentración nazis, cerca de 3.500 eran mujeres. Un dato que sigue perturbando a historiadores y al público general hasta el día de hoy. ¿Cómo llegaron estas mujeres a convertirse en instrumentos de uno de los regímenes más crueles de la historia? ¿Qué las llevó a cruzar esa línea? En 1942, las primeras guardianas femeninas fueron trasladadas desde Ravensbrück hacia Auschwitz y Majdanek. Al año siguiente, la escasez de guardias masculinos obligó a los nazis a intensificar el reclutamiento femenino. Se publicaban anuncios en periódicos alemanes pidiendo a las mujeres que demostraran su lealtad al Reich uniéndose al SS-Gefolge, la organización auxiliar femenina de las SS. El perfil de estas mujeres era, en su mayoría, el de personas de clases bajas y medias sin experiencia laboral relevante, expeluqueras, conductoras de tranvía, maestras retiradas. Muchas habían sido adoctrinadas desde adolescentes a través de la Liga de Muchachas Alemanas. Otras simplemente buscaban un salario estable en tiempos de guerra. Y aunque no todas se convirtieron en verdugos, hubo casos de guardianas que compartían comida con los prisioneros, e incluso una, Clara König, fue despedida por ser demasiado amable. La violencia era la norma dentro de aquellos muros. Lo que las distinguía de sus colegas masculinos es que rara vez usaban armas directamente, y ninguna operaba las cámaras de gas. Sin embargo, el sufrimiento que infligían con sus propias manos era devastador. Bergen-Belsen, el campo que el mundo no olvidará. Bergen-Belsen comenzó en 1940 como un campo para prisioneros de guerra. Hasta 1943 fue exclusivamente eso. Pero cuando las SS tomaron el control, todo cambió. El campo se dividió en secciones para diferentes grupos: judíos húngaros, polacos, holandeses, prisioneros políticos. También fue el lugar al que llegaron Margot y Anne Frank, y donde ambas murieron. A finales de 1944, Josef Kramer, conocido como el monstruo de Belsen, asumió el mando. Bajo su dirección, el número de prisioneros se multiplicó por 10. Un campo diseñado para albergar 10.000 personas terminó recibiendo a más de 85.000. El resultado fue catastrófico: hambre extrema, brotes masivos de tifus, tuberculosis y disentería. Los cuerpos se acumulaban porque no había tiempo ni personal suficiente para enterrarlos. Cuando las fuerzas británicas y canadienses liberaron el campo el 15 de abril de 1945, encontraron más de 13.000 cadáveres sin enterrar y 60.000 sobrevivientes en condiciones dantescas. 500 personas morían cada día. Un corresponsal de la BBC describió la escena con palabras que nunca debería haber tenido que pronunciar: vivos tendidos junto a muertos, madres enloquecidas, bebés que ya no respiraban. Fue, según sus propias palabras, el día más horrible de su vida. Lo que también sorprendió a los militares británicos fue encontrar al personal de las SS todavía dentro del campo. Kramer alegó que estaban ahí para mantener el orden. Fueron ellos mismos quienes después fueron obligados a enterrar a los muertos con sus propias manos, antes de que el campo fuera incendiado para contener la epidemia de tifus. El juicio de Belsen. Entre septiembre y noviembre de 1945, un tribunal militar británico en Lüneburg juzgó a 45 miembros del personal del campo. El proceso duró 54 días. Más de 100 periodistas de todo el mundo cubrieron las audiencias, que no solo revelaron los crímenes de Bergen-Belsen, sino también las ejecuciones en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau. 11 acusados fueron condenados a muerte. 14 fueron absueltos. El resto recibió penas de prisión de entre 1 y 15 años, aunque la mayoría fueron reducidas considerablemente tras apelaciones. El verdugo designado para las ejecuciones fue Albert Pierrepoint, un experimentado ejecutor británico que utilizaba el método de caída larga, calculaba meticulosamente el peso y la altura de cada condenado para garantizar una muerte instantánea. Lo que impactó al mundo entero no fue solo la magnitud de los crímenes, sino que entre los condenados a muerte había 3 mujeres jóvenes cuyos nombres quedaron grabados para siempre en la historia del horror. Irma Gress, la hiena de Auschwitz. La médica prisionera Gisela Perl la describió así: una de las mujeres más hermosas que había visto, con ojos azules aparentemente inocentes. Y sin embargo, la más depravada y cruel que jamás conoció.
Irma Grese tenía apenas 20 años cuando se convirtió en la segunda supervisora femenina de mayor rango en Auschwitz-Birkenau. Rubia, de ojos claros, parecía la imagen del ideal ario nazi. Pero detrás de esa apariencia se escondía alguien que participaba activamente en las elecciones, eligiendo a mujeres y niños para las cámaras de gas, que azuzaba perros contra los prisioneros y que asesinaba con sus propias manos. Su propio padre la echó de casa cuando supo a qué se dedicaba. Cuando Pierrepoint la conoció antes de la ejecución, quedó desconcertado. Escribió que salió de su celda sonriendo, como cualquier chica que uno desearía conocer. Cuando le preguntaron su edad, dudó y sonrió, con ese pudor convencional femenino. Finalmente dijo 21. Al subir a la báscula, ella misma apresuró el proceso con una sola palabra: Schnell. El 13 de diciembre de 1945, a las 9:34 de la mañana, Irma Grese entró a la cámara de ejecución. Caminó firme hasta la marca de tiza en el suelo. Cuando Pierrepoint colocó el capuz blanco sobre su cabeza, ella repitió esa misma palabra: Schnell. Tenía 22 años. Fue la persona más joven ejecutada bajo la ley británica en el siglo XX. Elisabeth Bolkenrath, la más odiada de Auschwitz. Elisabeth Bolkenrath nació en 1919 y antes de la guerra trabajaba en una peluquería. En 1941 ingresó como guardia en Ravensbrück, donde aprendió a mantener a las prisioneras aterrorizadas mediante golpes y humillaciones. En 1942 fue trasladada a Auschwitz, donde su brutalidad no tardó en destacar. Se convirtió en jefa de guardianas y organizaba las elecciones a la entrada del campo. De un lado, los que podían trabajar, del otro, los que iban directamente a las cámaras de gas. En una sola selección de 1.400 prisioneros, solo 300 salieron con vida. Las prisioneras que no obedecían eran golpeadas hasta quedar inconscientes. En al menos 80 ocasiones documentadas, Bolkenrath usó una porra de goma hasta que sus víctimas dejaban de moverse. Una mujer mayor que llegó a pedirle trabajo fue empujada escaleras abajo. Murió de inmediato. Incluso después de que los británicos llegaron a liberar el campo, Bolkenrath siguió golpeando prisioneras. Fue una de las últimas en dejar de hacerlo. En el juicio negó saberlo todo. Dijo que nunca había oído hablar de las cámaras de gas. Pero Pierrepoint escuchó sus últimas palabras. A las 10:04 del mismo 13 de diciembre, la horca hizo su trabajo. Tenía 26 años. Johanna Bormann, la mujer de los perros. Johanna Bormann era diferente a las otras dos. Era mayor, 52 años al momento de su ejecución, y había entrado a las SS en 1938, supuestamente por el dinero. Pero lo que reveló su historia fue algo mucho más oscuro. Pasó por Lichtenburg, luego por Ravensbrück, y finalmente llegó a Auschwitz en 1942. Allí la apodaron la Comadreja. Era pequeña de estatura, pero su crueldad no tenía límites. Su arma favorita era su perro, un animal grande al que azuzaba contra las prisioneras que se debilitaban o se negaban a trabajar. Varias de sus víctimas murieron de infecciones tras los ataques, otras fueron enviadas directamente a las cámaras de gas. Durante el juicio, cuando se le preguntó si tenía un perro, respondió simplemente: sí, lo traje conmigo. No mostró remordimiento. Cuando Pierrepoint la conoció, la vio caminar cojeando por el pasillo, temblando al subir a la báscula. Dijo en alemán: tengo mis sentimientos. A las 10:38 del 13 de diciembre de 1945, fue la última mujer en ser ejecutada tras el juicio de Belsen. La caída calculada fue de 2,64 metros. Epílogo: una justicia incompleta. El juicio de Belsen mostró al mundo algo perturbador, que la monstruosidad no tiene género. Estas tres mujeres no eran aberraciones aisladas, eran parte de un sistema que normalizó la violencia y la convirtió en rutina. Sin embargo, la justicia que se hizo fue parcial. Entre 1947 y 1949 se abrieron procedimientos contra al menos 46 exmiembros del personal de Bergen-Belsen. Casi la mitad de esos casos fue archivada. Las pocas condenas que se dictaron resultaron en penas mínimas, muchas de las cuales se consideraron cumplidas por el tiempo ya pasado en detención. Solo hubo un juicio alemán relacionado con Bergen-Belsen y terminó en absolución.
Más de 200 miembros de las SS identificados en ese campo nunca fueron llevados ante la justicia. Bergen-Belsen fue el campo donde murieron Anne Frank y decenas de miles de personas más. Las ejecuciones de Grese, Volkenrath y Bormann cerraron un capítulo, pero dejaron abierta una pregunta que todavía resuena. ¿Cuántos de los responsables se fueron a dormir tranquilos cada noche por el resto de sus vidas?